comenzar. Los hermanos dijeron quién se va a anotar para participar y como que nadie dijo amén, pero esperemos que cada uno de nosotros podamos participar y poder compartir la palabra de Dios, quizás un versículo o quizás un agradecimiento o algo por ahí, ¿verdad? Estamos viendo a los niños, el trabajo que los niños están haciendo. Yo creo que nos están ganando de la escuela dominical. Bueno, como ven, no está el hermano Santiago. Él estuvo de vacaciones y pues hace un mes casi que él dijo que iba a salir para México, entonces me pidió y yo le dije que yo me podía hacer cargo de la predicación y qué bueno, parece que era un mes, pero el tiempo rápido pasó. Y esperemos que sigamos aprendiendo la palabra de Dios y el viernes compartimos la palabra de Dios con cada uno de ustedes y hoy también. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Cuando lo tienen me dicen amén y se ponen de pie, por favor. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Lo tiene ahí? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Sus haciendas eran 100,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiese y bebiese con ellos. Hasta ahí. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por la vida que tú nos permites. Gracias, Señor, por la vida de estos hombres. Gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio y la oportunidad de exponer tu palabra. Te damos gracias por la congregación. Te doy gracias por cada persona que se encuentra en este lugar. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, se haga vida en nuestras vidas. Que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Y que tú sigas hablando a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? El tema de hoy es: ¿por qué Dios permite los sufrimientos al justo? ¿Por qué Dios permite que las personas que son justas sufran de una manera increíble? Las personas de hoy en día se preguntan: ¿por qué Dios, si Dios existe, por qué hay tanta violencia? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? Si Dios existe, ¿por qué permite que mi familia muera? Si Dios existe, ¿por qué permite que yo viva en la pobreza? Si Dios existe, ¿por qué permite que yo no tenga las riquezas que debo tener? Y encontramos en la Biblia a personas como Job, personas que eran justas, personas que eran íntegras, personas que no vivían el pecado, pero que también sufrían. La palabra de Dios dice que cuando las personas sufren es por consecuencia del pecado, que la desobediencia a Dios trae consecuencias del pecado. Eso es verdad, pero también la palabra de Dios dice que las personas justas sufren. Quizás usted diga: hermano, ¿cómo puede sufrir una persona que es justa? Una persona que no merece sufrir, una persona que no merecía pasar tanta tragedia. Pero sin embargo tenemos en la palabra de Dios personas que a pesar de su vida que llevaban recta, ellos sufrían. Y quiero que veamos unas cosas en el libro de Job. Quiero que veamos 5 cosas en el libro en este capítulo 1.
Dice el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. Número 1, Job era un hombre perfecto. Número 2, era un hombre recto. Número 3, era un hombre temeroso de Dios. Y número 4, era apartado del mal. Y número 5, el sufrimiento de Job. Muchas personas, hoy en día, incluso hasta cristianos, nos cuestionamos, ¿por qué Dios? Cuando pasamos una tragedia pequeña o grande, muchas veces cuestionamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el propósito en el problema? En primer lugar, miramos a Job, un hombre perfecto. La palabra perfecto significa integridad. Integridad. Job era un hombre íntegro. No merecía sufrir, ¿no es cierto? Hoy en día las personas que merecen sufrir y merecen ser castigadas son las personas que están en libertad. Los que no merecen sufrir son los que están sufriendo por la injusticia. Job era un hombre íntegro ante Dios. Era un hombre transparente. Era una persona íntegra. ¿Conocen ustedes el pan íntegro? Que no tiene nada de legado. Era íntegro esta persona. Tenía sus características muy altas. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de deleites, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, desobedientes a los padres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De los tales, evita. Por aquel tiempo había personas como Job. En estos tiempos verán personas diferentes. Personas en las cuales no serán íntegras, pero sin embargo se cuestionan por qué Dios permite que a mí me pasen las cosas. La integridad de Job trajo la prosperidad. Su vida que vivía era una vida recta delante de Dios. Era transparente ese hombre. Dios podía decir, ¿no has visto mi siervo Job? ¿No has visto aquel hombre íntegro delante de mí? Dios podía lucir a este hombre. ¿Dios podrá lucirte a ti? Dijo, en tierra de Uz hay un hombre perfecto. Dios podrá decir, allí en Alabama hay una congregación perfecta, hay una congregación íntegra. Perfecto no significa que no te falta nada, significa integridad, significa madurez. Significa esa madurez que las personas necesitan cuando hay un problema. Cuando hay un problema, las personas lo que hacen es echarse a correr. Lo que hacen las personas es tirar la toalla. Esa madurez es la que necesitan los cristianos de hoy. Hombres íntegros ante Dios, que tengan la capacidad de soportar cualquier circunstancia. Podemos lucir nosotros a la iglesia. Hay un matrimonio perfecto. Hay un matrimonio maduro. Hay un matrimonio íntegro. Podemos lucir a los jóvenes, decir, hay jóvenes íntegros delante de Dios. O podemos decir, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, personas ingratas, soberbios. Es un reto para cada uno de nosotros que Dios nos diga, tú eres un siervo perfecto. Hombres íntegros y mujeres íntegras necesita la iglesia hoy. Necesita el pueblo de Dios hoy. Dios necesita personas íntegros, personas de una sola cara. ¿Qué es lo contrario de la integridad? ¿Qué es lo contrario de eso? Es la hipocresía. Job estaba hecho de una sola pieza. A donde quiera que él andaba, era la misma persona.
Tenía una transparencia que no podía esconder a nadie. Podemos decir nosotros lo mismo de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de la congregación. Y esa era una característica de Job. Cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sea perfecto. Dios pide que sus hijos sean perfectos, que sus hijos sean íntegros, que sus hijos sean maduros. Dios pudo lucir a una persona porque sabía que Job no lo decepcionaría. Dios conocía la vida de Job. Job era una persona de aquel tiempo que realmente hoy en el día muchas veces no hay aspiraciones. Muchas veces hoy en día no hay personas íntegras delante de Dios, ni matrimonios íntegros. Muchas veces en los hogares viven una vida diferente, en el trabajo vives una vida diferente y en la iglesia vives otra vida diferente. No hay una integridad, no hay personas de un solo porte. Y Dios necesita personas íntegras como Job. Número 2, Job era un varón recto. Aquí la palabra recto significa que era derecho, que no era torcido, que tenía una vida derecha. Lo contrario de lo recto es torcido. Es algo que está torcido, algo que está chueco. Y fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomios, capítulo 6. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 18, miren lo que Dios demanda al pueblo de Israel. Le dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Mira lo que le pide: haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Mira lo que Dios le pide de nosotros: hagan lo bueno, hagan lo recto y lo bueno delante de Dios. Job era una persona recta, una persona derecha, que hoy en día, hermanos, escasean las personas, escasean esos matrimonios, escasean esos jóvenes que sean rectos, que en México se dice que sean derechos. En aquellos tiempos, cuando yo estaba en México, cuando las personas hacían un negocio, no necesitaban firmar un papel, porque su palabra valía más que un papel firmado. Hoy en día puedes firmar un papel y las personas no corresponden, porque hay unas personas que no son derechas. Incluso en el cristianismo, muchas veces los cristianos no son rectos en su trabajo, no son derechos en su trabajo. Hoy en día la mayoría de personas buscan un momento para transear, buscan una oportunidad para transear al prójimo, buscan una oportunidad para sacar un provecho de los hermanos, buscan una oportunidad para sacar un provecho de algo, incluso hasta cristianos. No luce un cristiano así. Buscan una oportunidad para decir una mentira. ¿Qué dirá Dios de su pueblo? ¿Qué dirá Dios de la congregación, de la iglesia? ¿Qué dirá Dios de los cristianos del día de hoy? Que al venir a la iglesia muchas veces aparentamos una cosa y ir allá a la calle aparentamos otra cosa. Personas de doble ánimo. ¿Cómo se sentiría usted que le dijera a su esposa: oye, tengo un esposo que es perfecto, un esposo que es íntegro, un esposo que es recto delante de Dios, un esposo que no se va chueco, que mira, que camina perfecto?
¿O cómo se sentiría usted a sus hijos que le dijera, oye, hermana, hoy usted tiene unos hijos bien derechos, unos hijos íntegros ante Dios, pero qué horrible es que te digan, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y entonces por qué se porta así? ¿Cómo podemos glorificar el nombre de Dios si muchas veces no somos rectos ante Dios? Dios le dice al pueblo de Israel, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. ¿Quieres que le vaya bien en la vida? Haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Quieres que te vaya mal? Empieza a transear. Y quizás digas, bueno, si transo, hoy avanzo, y si transo como quiera, no me ve Dios ni los patrones. Espérate, Dios te mira. Dios mira, hermano, cada cosa que nosotros hacemos, cada paso que damos, cada pensamiento que viene a nuestra vida, Dios nos está mirando. Y bajita la mano muchas veces, ¡pum!, metemos algo al bolsillo. ¿Tú crees que Dios no te mira? Y Job era un hombre recto delante de Dios. Era un hombre derecho delante de Dios. Que Dios podía decirle a Satanás, ¿no has visto a mi siervo? ¿No lo has visto? ¿Acaso? Hermano, esto es algo impactante. Al ver que solo en una ciudad, una sola persona, un solo hombre, Dios no lució a muchos, Dios lució a un hombre solamente. ¿Cuántos Dios lucirá en la congregación? ¿O cuántos Dios lucirá en tu familia? ¿Queremos ser de agrado a Dios? ¿Queremos ser de agrado ante los ojos de Dios? Hágalo recto ante Dios. Hágalo bueno ante los ojos de Dios. Necesitamos personas que sean rectos delante de los ojos de Dios, que sean derechos en las cosas, que no sean tranzas, como se dice en México. Personas que no transean al prójimo, personas que no busquen un momento para transear a los demás, personas que hagan lo recto delante de Dios. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas cada día, cada momento, para que Dios haga formando nuestro carácter en cada día de nuestras vidas. Regresemos a Job, capítulo 1. Job era un hombre temeroso de Dios. Tenía temor de Dios este hombre. Su temor hacia Dios era tan grande, hermanos. Y hoy en día hace falta el temor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos siendo cristianos? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué mientes de vez en cuando? Porque no hay temor de Dios en tu vida. ¿Por qué transeas de vez en cuando? Porque no hay temor de Dios en tu vida. ¿Por qué engañas de vez en cuando? Porque no hay temor de Dios en tu vida. ¿Por qué calumniamos de vez en cuando? Porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué murmuramos? Porque no hay temor de Dios en nuestras vidas. Se ha perdido el temor de Dios. El temor de Dios no significa que le tengas miedo a Dios. Eso no significa. Significa que tengamos respeto a Dios, que deseamos lealtad hacia Dios, que hay un respeto grande en Dios. Eso significa que respetemos a Dios. Muchas veces hoy en día se ha enseñado a ser tan irrespetuosos a Dios. Cuando Dios enseña a sus discípulos en Mateo 6, le dice, vosotros oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y los enseña a orar con un respeto. Hoy en día muchas personas le reclaman a Dios porque no te contesta tu necesidad. Te enojas con Dios porque Dios no contestó lo que le pediste.
y le dices, bueno, como no me contestaste, Dios, ya no voy a la iglesia. Y Dios se pone bien triste porque ya no vienes a la iglesia. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Él tiene en el cielo allá ángeles que le alaban su nombre, día y noche, que proclaman su santidad. Pero Él quiere hacernos partes a nosotros. Que respetemos a Dios, que tengamos temor a Dios. Si una de las cosas que falta en los hogares y en nosotros, en nuestras vidas, es el temor de Dios. Y si no, mire lo que usted hace escondidos cuando nadie lo ve. Mire cómo se comporta. ¿Cómo nos comportamos? Podemos ser cristianos, pero sin temor de Dios. Sin temor de Dios. Y Dios quiere que haya personas como este hombre, con estas características, con un temor tan grande, que hagan el bien cada día. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 2. En Proverbios capítulo 2, miren los que estas palabras dice aquí. Salomón era el que escribió y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como el tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas afuera de tu corazón, así dice la Biblia, adentro de tu corazón. Si recibes las palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar tu oído a la sabiduría, o sea, poniendo atención a lo que se predica, poniendo atención a lo que la palabra de Dios dice. Si tú haces esas cosas, si tú inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares la inteligencia, si como la plata la buscares y la escudriñares como el tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. De esto, si la buscares, si inclinares tu oído, entonces vas a entender. Mientras no podemos entender el temor de Dios, mientras no podemos entender el temor de Dios y vivir la vida que vivimos día tras día, hombres sin temor de Dios, de lo que hablaban según Timoteo, hombres con apariencia de piedad, mujeres con apariencia de piedad, ingratos, impíos, sin efecto natural, sin temor de Dios. Pero Dios podía lucir a Job, un hombre temeroso de Dios. Qué bonito sería, hermanos. Yo conozco un joven que es temeroso de Dios. Yo conozco unos matrimonios que son temerosos de Dios. Eso escasea en las congregaciones. Eso escasea en el cristianismo. Póngase una cámara entre semana y fíjese cómo actúan. Y después pase la entre semana y para ver todo, un resumen de la vida que hizo. Y te vas a espantar. Si tan solo pudiéramos poner una cámara en nuestros pensamientos, lo que pensamos, nos espantaríamos al mirarlo. Que muchas veces no hay temor de Dios en nuestras vidas. Gente sin temor de Dios, gente que vive conforme a su propia voluntad, gente que vive conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, sin temor del Señor, haciendo y deshaciendo. Y muchas veces el cristianismo está así. Cristianismo de nombre, pero no de hechos. Necesitamos el temor de Dios.
Número 4. Job era un hombre apartado del mal. Dios podía lucir a este hombre. Un hombre apartado del mal. Apartado del pecado. Un hombre que no practicaba el pecado. Imposible que un hombre íntegro practique el pecado. Imposible que un hombre perfecto y recto practique el pecado. Puede cometer un error quizás en su descuido, pero no practicar el pecado. Era un hombre que era apartado completamente de lo malo. Y hoy en día muchas veces como que nos gusta hacer lo malo. En el Salmos capítulo 1, miren lo que dice Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Dichosas las personas que no andan en los consejos de malos. Dichoso era Job porque era un hombre apartado del pecado. Él no decía ando buscando una tentación para vencerla. Él no jugaba con el pecado. Él se alejaba completamente del pecado. Y muchas veces nosotros no nos alejamos del pecado. Al contrario, queremos ir. Sabemos que es pecado y muchas veces no queremos dejarlo. Sabemos que el pecado nos lleva a la muerte y no queremos dejar de pecar. Vivimos en un mundo donde la gente peca a diestras y a siniestras y no hay personas que se aparten del pecado. Con estas características que Job tenía, a pesar de que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios permitió que Job fuera probado. Y aquí viene, ¿por qué Dios permite que los justos sufran? No es justo, la palabra de Dios dice que Dios no es justo. ¿Por qué Dios permite que las cosas pasen? ¿Cuántos no se preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí que yo te sirvo? ¿Por qué a mí que estoy fiel a tu obra? ¿Por qué a mí, Dios, que yo ayudo a las personas? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Señor? Y no encontramos la respuesta. Y no la encontrarán muchas veces. Porque queremos entender a Dios con nuestra mente tan pequeña y no se puede. La palabra de Dios dice en Isaías 55:8 que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. No podemos entender los pensamientos de Dios. Y muchas veces no vas a entender por qué las cosas están pasando. Job tenía 7 hijos. Tenía 3 hijas. ¿Por qué Dios permitió que sus hijos murieran? ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de ese hombre que no le hacía mal a nadie? En ese hombre que le ayudaba al prójimo siempre. ¿Cuál era el propósito de Dios? Allí en Job, capítulo 1, vemos que tuvo una mala experiencia. Cuando Job, en el capítulo 1, 14, y 16, y 17, y 18, allí Job le dieron malas noticias. En Job 1:14 dice: y vino un mensajero de Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabedeos y le tomaron y mataron a los criados a filo de espada,
solamente escapé yo para darte la noticia. Primera noticia, se llevaron las asnas. En el 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, y consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos el sufrimiento de Job, que a pesar que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, Dios permite que ese hombre sufra. Dios permite que esa persona sufra. ¿Cuál era el propósito de Dios en su vida? Perder todo lo que tenía, hermanos. Perder todos sus bienes. Perder toda su familia. Perderlo todo. 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 Lo perdió. Y nosotros, ¿cuántos de nosotros no muchas veces sufrimos? O muchas veces pasas por un momento difícil. Mínima cosa. Y ya con eso no queremos seguir a Dios. Mínima cosa, porque alguien te vino a la iglesia y no te saludó. Con eso ya no quieres regresar a la iglesia. Porque alguien en la calle no te habló y por eso no quieres venir a la iglesia. Por cualquier cosita nosotros ya no nos queremos acercar a los caminos de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de las cosas que pasan? Todos nosotros y la mayoría de personas, cada que pasa un problema, lo ve mal. Cada que, si te choca la troca, ves mal. Si te gana policía, le ves mal. Si no tienes trabajo, le ves mal. Si llovió, le ves mal porque no vas a trabajar. Si hace calor, le ves mal. Todos los problemas y las circunstancias le vemos el lado malo. ¿Qué lado bueno tenía cuando Jesús fue crucificado en la cruz? ¿Tenía algo bueno? No. Al ver un hombre colgado en una cruz, si eres Dios, baja de esa cruz. Sálvate a ti mismo. No tenía nada de bueno. Viendo de la expectativa humana, los problemas no tienen nada bueno. Pero viendo de la expectativa de Dios, cada problema que pasa en tu vida y cada circunstancia que atravesamos, hay un propósito atrás de todo eso. Han pasado más de 2000 años y la gente le da gracias al Padre porque ese hombre estaba ahí crucificado. Pero en ese momento no podían entender. Las personas no podían entender, pero ahora decimos, Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Miles de personas en el mundo están agradecidos por esa muerte que tuvo Jesús en la cruz. ¿Usted cree que no tenía dolor? Se dice que cuando Jesús fue crucificado, en los evangelios narra que eran las 9 de la mañana, cuando fue colgado en una cruz. A las 12 de mediodía todavía estaba crucificado en esa cruz. Hasta las 3 de la tarde Jesucristo muere. Sus 6 horas que estuvo colgado en una cruz, ¿usted cree que no sentía dolor? ¿Usted cree que no tenía dolor Jesús cuando estaba allí? ¿Merecía morir? ¿Era pecador Dios? Era justo.
¿Y por qué el Padre permitió que ese justo pagara por los injustos? Porque había un propósito. Era para salvarnos de nuestra condenación. Era para salvarte a ti y para salvarme a mí. Era para perdonar nuestros pecados. Pero nosotros cada problema lo vemos mal y le reclamamos a Dios. Imagínate, Job. Soy perfecto. ¿Por qué se mueren mis hijos? Soy recto. ¿Por qué me quitas toda mi riqueza, Señor? Si no le he robado a nadie. Si todo lo que yo tengo es porque he vivido una vida justa y tu gracia queda en mí. ¿Por qué, Dios, me he quedado en la miseria? Job no actuaba de esa manera. No actuó de esa manera. A pesar de su calamidad que él vivió, él no se atrevió a hacer eso. Miren lo que la palabra de Dios dice. En Job capítulo 1, 20. Job 1:20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y se quejó a Dios. ¿Cómo dice su Biblia? Y adoró. ¿Cómo es posible que un hombre en medio de las circunstancias, en medio de sus pérdidas, de su riqueza que tenía, en medio de su pérdida de toda su familia, incluso solo le dejó la mujer que tenía, la que se debería de llevar, Dios no se la llevó y se la dejó ahí? Ingrata mujer, horrible. A pesar de todo eso, Job se rasuró, se postró en tierra y adoró a Dios. Hermanos, ¿quién hace eso en medio de las circunstancias? ¿Quién hace eso en medio de los problemas? ¿Usted ha visto al esposo haciendo eso en medio de las circunstancias? ¿O la esposa cuando no hay trabajo? O le pasa lo que la esposa dejó, quejándose. Cuando los problemas vienen a nuestras vidas y adoramos a Dios y damos gracias a Dios, es porque vivimos una vida de integridad. Es porque tenemos una madurez en el camino de Dios. Pero cuando los problemas vienen a tu vida y lo único en vez de agradecer a Dios por los problemas, te andas quejando y llorando y chillando, es porque falta madurez en tu vida. Es porque no entiendes el propósito de Dios. ¿Qué tal si Dios quiere hacer tu carácter? ¿Qué tal si Dios quiere formar tu vida? ¿Qué tal si Dios quiere enseñarte cada día de tu vida? ¿Qué tal si Dios quiere que tu fe crezca más y más? Que no tengamos una fe debilucha, que no seamos cristianos debiluchos, cristianos a la maruchana, que con un problema tiras la toalla y te alejas de Dios. ¡Qué barbaridad! Dios quiere y Dios demanda que en medio de las tribulaciones tú glorifiques el nombre de Dios. Dios quiere que en medio de los problemas tú alabes a Dios. Dios no ve tu problema, Dios quiere que en el problema tú lo alabes a Él. Si lo sientas o no lo sientas, Dios demanda adoración de nuestras vidas, que le alabemos en medio del problema. Que Señor, no entiendo el problema, Señor, no entiendo por qué me pasan esto, pero sé que tú estás en medio del problema y puedo alabarte y puedo glorificar tu nombre, Señor, y te exalto porque tú eres bueno. Eso es lo que Dios quiere en tu vida, que le adores. Santiago dijo, hermanos, Santiago 1, no os sorprendáis, hermanos, gozaos cuando se encuentren en medio de las tribulaciones. Y nosotros, en lugar de gozarnos, quejamos, renegamos. Dice, ¿por qué, Señor?
gócense y alégrense en medio de las tribulaciones. Pablo dijo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para mal, para bien. Todas las cosas, buenas o malas, te ayudarán para bien. Pero el problema es que muchas veces no sabemos y renegamos. Y fíjense lo que más dijo Job: adoró a Dios en el sufrimiento. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El diablo quitó y el diablo dio. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová Dios y Jehová quitó. ¿Quién le dio el trono a Saúl? ¿No fue Dios? ¿Quién se lo quitó? Fue Dios. ¿Quién le dio el poder a Nabucodonosor? Fue Dios. ¿Quién se lo quitó? Dios se lo quitó. ¿No la vida que tenemos le pertenece a Dios? Amén. ¿No tu familia le pertenece a Dios? Amén. Entonces, ¿por qué le reclamamos a Dios cuando hay una pérdida de familia? ¿No el trabajo que tenemos le pertenece a Dios? Entonces, ¿por qué nos enojamos con Dios cuando no hay trabajo? ¿No el tiempo le pertenece a Dios? Él pone la lluvia. ¿Y por qué cuando hay lluvia reclamamos? Él pone el sol. Y cuando hay el sol reclamamos que nos vamos a quemar nuestra pielecita. Me voy a broncear. Cuando yo ni pelo tengo yo acá. ¿No es Dios, hermanos? Amén. ¿No es Dios el dueño de todas las cosas? Amén. Job tenía esa revelación del Nuevo Testamento. Pablo dijo en Timoteo 5 estas palabras: que mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Él dijo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Dios cuando quiere nos quita la vida. Dios cuando quiere nos quita el trabajo. Y no es el diablo, escúcheme, porque a muchos les pasa un problema y están reprendiendo al diablo. Te reprendo, Satanás. No jaló el micrófono y es que el diablo no quiere que lo adoremos, hermano. Se metió el diablo en el micrófono. Se te ponchó la llanta, estás reprendiendo al diablo. Se cayó una cucaracha en la sopa y estás reprendiendo al diablo también ahí en la sopa. Todo al diablo. Hermanos, Satanás no tiene el poder para hacerte daño si Dios no se lo permite. Amén. Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado. Ah, sí, dijo, sí, claro, lo veo. ¿Sabes por qué? Dijo Satanás. ¿Sabes por qué es así? Porque lo tiene rodeado de todos los bienes, por eso te es fiel. Pero ahora quita lo que tienes y verás cómo blasfemo. Y Dios dijo: ok, hazlo. Y le vinieron paz, paz, paz y paz. ¿Qué hubo? ¿Te das cuenta? Que Job no me ama porque tiene riqueza. ¿Te das cuenta que la felicidad de Job no dependía de sus riquezas? Dependían de Dios. Job en la nada pudo alabar el nombre de Dios. Y nosotros con todo lo que tenemos no le damos gloria a Dios. No hemos entendido a qué Dios le servimos. Job 1:22 dice: en todo esto no aplicó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo este hombre, a pesar de todo, pudo glorificar el nombre de Dios? Es un reto para usted y para mí. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando tengamos un problema en la vida? ¿O cómo vas a reaccionar cuando tengas un problema en la vida? ¿O cómo vas a reaccionar cuando te detecten una enfermedad?
O cuando no tengas trabajo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Glorificando a Dios o renegando a Dios? Si Dios no permite que tengas lo que te debes tener, es por algo. Es por un propósito, iglesia. Dios quiere que lo alabemos. El propósito no es entender por qué pasan los sufrimientos. El propósito es mantenerte fiel en medio de los sufrimientos. El propósito no es entender por qué pasan las cosas. El propósito es entender, mantenerte firmes en medio de los sufrimientos. Allí debes de mantenerte firmes. Señor, yo no entiendo por qué pasó esto. Yo no entiendo por qué este dolor, pero ayúdame. Señor, yo no entiendo por qué la novia me abandonó, pero dame fuerzas. Señor, yo no entiendo por qué el trabajo no me salen las cosas como yo quiero, pero dame fuerzas, Señor. Señor, yo no entiendo por qué mis hijos se rebelan, pero en medio de ese dolor, dame fuerzas, Dios. Yo no entiendo por qué la gente calumnia, pero dame fuerzas, Señor. Quizás no puedas lograr entender, pero adora a Dios en medio de las circunstancias. Dile a Dios, te alabo y glorifico tu nombre, Señor. Adora a Dios. Adore a Dios en los problemas. Porque en los problemas es donde vemos el cristianismo de que está hecho. Si tu fe es genuina, si tienes una fe genuina, tú vas a adorar a Dios en ese problema. Adora allí a Dios. No solamente cuando las cosas van bien. Vamos a terminar. ¿A quién de los que estamos aquí le ha pasado lo que Job pasó? A nadie. Usted ha sufrido, sí, pero tu dolor no se compara con la vida de este hombre. Perdió todo. Perdió, en el capítulo 2, perdió su salud. No tenía nada. Estaba arruinado. Y todavía Dios permite que Satanás use a la mujer de Job. Y le dice a la mujer, aún retienes tu integridad, Job. Niega a tu Dios y muérete. Y Job le dice, como suele hablar una mujer fatua, has hablado, mujer. ¿Qué pues? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo qué? Hermanos, tengamos cuidado cuando hay problemas. Mujeres, tengan cuidado cuando hay un problema. En lugar de renegar, no, te dije que no hicieras eso. Te dije que no hicieras ese negocio. Te dije que pusieras esto. Te dije que no querías ese carro. Y en lugar de renegar, tenga cuidado. Habla con sabiduría. No como la mujer de Job. ¿Por qué me casé con este cocodrilo que no quiere venir a la iglesia? No sea insensata. Hable con sabiduría. No se deje usar por Satanás. Porque muchas veces la gente se deja usar por Satanás. Habla sin conocimiento, sin temor de Dios. ¿Te imaginas qué horrible mujer? Diciendo, así cuando tenía todo, decía, ay, Job, eres una dulzura. Eres un panecito, Job, cuando tenía riqueza. Pero ahora que no tienes nada, Job, niega a tu Dios, muérete. ¿Te das cuenta? Y Job dijo, no. Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo. ¿Estás dispuesto usted a recibir de Dios lo bueno y lo malo? ¿Estás dispuesto a adorar a Dios en medio del problema? Como que no hay muchos amenes. Están muy tristes, desde el viernes estaban muy tristes.
Reciba a Dios su voluntad. ¿Cuántos oramos? Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, en la tierra. Y cuando viene el problema en nuestras vidas, dice: te reprendo, Satanás, no te recibo. Aprendamos a orar a Dios. Vimos 5 cosas. Job era un hombre perfecto. Número 2, Job era un hombre recto. Número 3, Job era un hombre temeroso de Dios. Número 4, Job era un hombre apartado del mal. Número 5, los sufrimientos de Job. Pónganse de pie. ¿Cuánto usted ha sufrido, iglesia? Por mucho que usted diga, Dios no conoce mis problemas, déjame decirte que Dios conoce tus problemas y que Dios tiene control de todas las cosas, y que sea tan significante tu problema, Dios tiene el control de todo. Y si Dios permite que pasen las cosas, es por algo. Miren lo que dice esta porción, Romanos 8, 38 y 39. Lo que Pablo decía: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos podemos decir: nada me podrá separar del amor de Dios? Ni lo que venga podrá separarme del amor de Dios. Cierra sus ojos ahí donde están. Si usted está atravesando un problema, no le reclame a Dios. Dile: Dios, gracias. Porque en ese problema quizás Dios quiere probar tu fidelidad, iglesia. Quizás Dios está probando tu fe. Dile: gracias, Señor. Acércate a la persona que está al lado. Acércate a la persona que está al lado. Acérquese a la persona que está al lado. Si tiene su esposa, denle la mano a su esposa. Si tiene el hermano, acérquese al hermano. Jóvenes, tómense de la mano. No están solos. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Señor, te damos gracias por este momento. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por la congregación. Y te doy gracias, Señor, por cada circunstancia que atravesamos. No entendemos tu plan y tu propósito, pero sabemos, Señor, que tú estás en medio de todo. Sabemos, oh Dios, que tú tienes el control de todo. Sabemos, Dios, que podemos adorarte y podemos bendecir tu nombre en medio de las circunstancias. Podemos alabarte, oh Dios, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo depende de ti. Porque tu fidelidad no depende del problema. Tu fidelidad, oh Dios, depende de ti. Y tu palabra dice, Señor, que tú estás con tu pueblo, que tú tienes control de todas las cosas. Tu palabra dice que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Aunque atravesemos por las aguas, Señor, tú estarás con nosotros. Te pido por cada persona que está en este lugar, que tú los ayudes en medio de sus problemas, en medio de sus dolores, en medio de las circunstancias que pasan, oh Dios. Que tú les des fuerza y les des fortaleza a cada uno de mis hermanos. Bendice la congregación, Padre. Te damos gracias y alabamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Señor, los bendiga. Amén. Hermanos, adoremos al Señor y terminamos nuestro servicio con la oración. El Salmo 121 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nuestro Dios nos protege y ponemos nuestra familia y nuestra vida en la mano del Señor para esta semana.
Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.